Hola, bueno, mi nombre es Michael, todos me conocen empezando el canal. He visto en los últimos días a muchas personas defendiendo la Constitución de 1901. Como mismo hay personas que defienden la Constitución de 1940, que me parece en ambos casos que no es del todo acertado, ¿no? Ya que si queremos una nueva república cubana, democrática, acorde a los tiempos que se viven, debemos descartar todas las constituciones que ha tenido la República de Cuba desde 1902 hasta hoy, ¿no? Incluyendo la actual, que sabemos que es un panfleto creado por el Partido Comunista con muchas cosas que no se corresponden a lo que queremos, ¿no? Que apoya directamente a una dictadura y a una tiranía. Pero me parece un poco incongruente que varios cubanos defiendan las constituciones anteriores, incluso muchas veces sin haberlas leído, sin haberlas analizado, y sobre todo es un despropósito defender la de 1901. La constitución de 1901 ni siquiera se llevó a consulta popular. El pueblo no votó por ella. El pueblo aceptó esa constitución porque estaban desesperados por tener una república, estaban desesperados por ser libres y soberanos. Habían luchado durante décadas contra España, contra el colonialismo español, querían llegar a una república, la monarquía no lo quería, habían españoles que querían la república incluso dentro de la propia España, y eso no sucedió, hubo intentos que fueron fallidos, ¿no? Todos saben lo que pasó, la reina María Cristina, etcétera. Y bueno, al final, bueno, la monarquía constitucional, pero no aceptó la autonomía de Cuba y de otras regiones, ¿no? Creo que eso fue un gran error de la monarquía española, a la larga de beneficio para los que nos gustan los sistemas republicanos, bien, pero siendo objetivos y neutrales, pienso que ellos debieron haber aprendido de lo que les sucedió en los territorios de Sudamérica. Las razones por las que muchas personas se levantaron contra España en Sudamérica debieron haber sido la mejor elección para entender que a Cuba debieron haber dado autonomía a tiempo, debieron haber eliminado, ¿no? Abolir la esclavitud, eliminar la esclavitud, quitar ciertos estancos, ¿no? Ciertas limitaciones al comercio, al, ellos querían que todo el comercio se vendiese a la corona, al gobierno, y ellos luego distribuirlo. Es increíble porque en Cuba todavía pasa algo así, con acopio y todas estas empresas estatales, donde el campesino se ve maniatado y tiene que venderle primero al Estado antes de venderle a un particular o vender directo a un mercado o lo que sea. Todas esas trabas que al final atentan contra la economía de cualquier país. En España las había en Cuba antes de 1898. Por eso las personas estaban por eso y mucho más deseosos de tener una república independiente. Pero sabemos que luego intervienen los Estados Unidos en la guerra y Cuba durante 4 años pasa a ser de los Estados Unidos. Teníamos un gobernador norteamericano y todavía no éramos una república independiente, y las personas deseosas de eso aceptaron esta constitución. Es una constitución hecha incluso de corre-corre. No es una constitución pensada con una asamblea plural, cosa que le critican a la constitución de 1940. Es verdad que había muchos miembros de esta asamblea constituyente que eran personas de izquierda, abiertamente de izquierda, del Partido Socialista Popular, eran comunistas. Y comunistas que trabajaron con Batista y comunistas que luego trabajaron con Fidel Castro, ¿no? Nunca se fueron, ¿no? Estaban ahí, sobre todo Juan Marinelo, Blas Roca, etcétera, muchas personas ahí, ¿no? Y eso es una de las cosas que le critican a la Constitución de 1940, pero hay que aceptar que fue una de las más progresistas de su tiempo. Y personas como Roosevelt, ¿no? ¿No? También dicen, oh, Roosevelt era un socialista fabiano, un comunista escondido, bla, 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 lo que sea. Pero en América Latina
No hubo una constitución en esa época de los 30, 40, 50 que estuviera tan avanzada como la nuestra. Ahora, no significa que haya que retomarla. Hay que pensar nuevas cosas, pero con decir que la de 1901 es mejor es absurdo. Es totalmente incoherente y cómplice con las repúblicas aquellas que le negaron derechos a las personas negras, le negaron derecho a la mujer, le negaron derecho al pobre, le negaron derecho a muchos ciudadanos que por mucho que tú digas, pero darle todas esas cosas sociales a esas personas, comunismo, socialismo, es humano, son ciudadanos como otro cualquiera. Y que tú digas que una persona solamente por tener la piel oscura no tiene derecho a pertenecer a cuerpos diplomáticos o a tener altos cargos oficiales, eso es racismo. No tiene otra, no se puede. Y la Constitución de 1901, o en algunos puntos, en algunos apéndices, en algunos capítulos, o promueve prácticamente eso con letras, todo el mundo sabe, toda adornada, toda bonita, pero o simplemente no lo condena. Eso es lo primero. Luego, Estados Unidos no estuvo de acuerdo con esa constitución, ¿no? Incluso a pesar de que el propio Estados Unidos decía, pónganla a consulta popular, a que haya un voto popular, a ver si el pueblo la quiere o no. Pero como la gente estaba desesperada, no lo hicieron, ¿no? Pero también le dijo, tiene que haber una enmienda donde se hable de cómo va a ser nuestra relación Estados Unidos-Cuba. Surge la enmienda Platt. Todo el mundo que ataca la enmienda Platt, incluso a veces sin leerla, ¿no? Sobre todo porque los gobiernos de castristas, ¿no? Fidel Castro, Raúl, siempre han hablado mal de la enmienda, pero muchas personas no la han leído, no entienden todo lo que habla, o solamente hablan de la parte de que Estados Unidos tenía el derecho a intervenir en Cuba suponiendo que hubiese una sublevación o una rebelión, una revolución, cualquier problema o a cualquier otra índole, tenían el derecho a intervenir, tenían el derecho a usar las bahías, los puertos como bases navales en casos de guerra. Se sentía como un neocolonialismo, ¿no? Pero bueno, era el único modo que había de salir de ser una colonia completa a pasar a ser una república. Pero había otros puntos, ¿no? No solo están estos puntos negativos, había puntos incluso positivos de libre comercio, de alianzas en distintos tipos, no solo económicos, no solo políticos, también sociales. De hecho, gracias a eso surgieron muchas escuelas, no solamente privadas, también públicas, y no solamente laicas o también religiosas. Había un país que acababa de salir de una guerra, que acababa de salir de un sistema social con esclavitud, con analfabetismo, con enfermedades curables que no se curaban, y de pronto todo el mundo conoce al doctor Tomás Romay, que fue el descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla, y por eso el Día de la Medicina es el 3 de diciembre, por Carlos J. Finlay. Disculpen, dije creo que Tomás Romay, y es Carlos J. Finlay. Finlay es el descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla a través del mosquito, y luego trabajó junto con los norteamericanos, y surgen hospitales que todavía existen hoy, ¿no? Como el Calixto García y muchos más. Y es decir, la medicina, que eso es uno de nuestros grandes orgullos, la medicina cubana, es gracias al esfuerzo que hizo todos estos cubanos y españoles junto con norteamericanos para sanear el país, a darle una sanidad al país. No digo que antes no existieran cosas, habían acueductos, había muchas clínicas, había cosas, pero después de 1902 fue una apertura enorme, pero no todo fue perfecto. Había muchas cosas en la Constitución esta que tenían error, y no podemos decir que porque la Constitución de 1940 fuera demasiado progresista o hacia la izquierda, que esta, solo por ser más de derecha y más conservadora, sea mejor. Ninguna de las dos es ni mejor ni peor, cada una está acorde a su tiempo. Y si nosotros queremos una constitución acorde a los tiempos nuestros, tenemos que analizar todos los puntos positivos, pero también los negativos de todas aquellas, e incluso de todas las que hay vigentes hoy en el mundo, sobre todo en los países con estados de bienestar, con sociedades que funcionan.
analizar todas, desde la de Singapur hasta la de Japón, desde la de Estados Unidos hasta la de Alemania, la de Chile y la de Argentina. No cerrarnos a entender que estamos en una nueva realidad y sobre todo es un país que ha sufrido demasiado. Ha sufrido demasiado durante más de un siglo. Nosotros no hemos tenido pausa. El único momento democrático que pudiéramos decir realmente fue entre 1940 y 1948 o 1952 y ni así. Había mafia, todo el mundo quería un pedacito del pastel, el país estaba creciendo económicamente, esa economía, esos productos internos brutos no se estaban distribuyendo como deberían distribuirse en una sociedad que de verdad busca una nación de todos y por el bien de todos, supuestamente, ¿no? Porque es lo que dijo Martí, pero al final nadie lo ha buscado, nadie lo ha aplicado, ¿no? Me parece muy raro eso y lo estoy leyendo. Las personas que están haciendo eso, yo entiendo, están desesperados por salir de la dictadura cubana actual, ¿no? Y están tratando de agarrarse de cualquier cosa. El otro día salió una mujer hablando de un nuevo himno nacional de Cuba. Por favor, no necesitamos un himno nacional nuevo. Nosotros tenemos nuestro himno, nuestra bandera, nuestros símbolos patrios, ¿no? No hace falta cambiarlo e incluso aunque lo cambiases, ¿eso en qué arregla un país? Tú puedes tener el himno más hermoso del mundo y si la sociedad no funciona, no va a funcionar. Y lo demuestra, de hecho, nuestro himno. Tenemos el mismo himno, ¿no? Desde el siglo XIX hasta hoy, siglo XXI, y han pasado dictaduras de derecha, dictaduras de izquierda, épocas de crisis, épocas de bienestar. Hubo personas corruptas, hubo personas sinceras, hubo personas ladronas, hubo personas honestas, hubo personas estudiosas, hubo algunos que son vagos, brutos y no les interesa estudiar ni aportar nada y solo vivir para comer, vestirse y tener una pareja, ¿no? Hay de todo, hubo y habrá de todo. Entonces, el himno está bien, el himno no te va a hacer ni mejor ni peor. Hay que enfocarse en cosas objetivas, realistas, en cómo crear un estado de bienestar, en cómo entender la situación de Cuba, lo bueno y lo malo, para poder equilibrarlo, para poder balancearlo. Y eso no se logra pensando en himnos nuevos y en banderas nuevas. Quizás en una constitución nueva, sí, claro, la necesitamos, pero es que ni eso. Luego de la constitución hay que crear varios códigos, códigos penales, códigos laborales, códigos de familia, donde se eliminen muchos problemas que hay en los códigos actuales. Recientemente se aprobó que la edad permisiva para que una persona menor de edad tenga relaciones sexuales con otras son los 12 años. Eso es absurdo, eso es absurdo. Una persona de 12 años es un niño o una niña que lo que tiene que estar es estudiando y formándose para el futuro, no teniendo relaciones sexuales. Y si las hay, bueno, sucedió. Vamos a ver que cada caso en particular, singular, no todos los casos son iguales y evitar que pase eso. Y si pasa, bueno, que use protección para que no se transmita una enfermedad, para que no caiga embarazada, para que no haya embarazos precoces, etcétera, etcétera, y muerte por culpa de un embarazo, pero no legalmente permitirlo, porque eso lo que promueve son fenómenos absurdos. No quiero decir ni los nombres porque no sé si en un video así uno puede hablar esas cosas sin que se caiga el video, sin que te lo censuren, si eso, pero todo el mundo entiende a lo que me refiero, ¿no? Y más en un país como Cuba, y más con muchas personas corruptas y sucias dentro y fuera, esperando que pasen cosas así para llegar como buitres a coger a nuestra juventud. Una juventud que de por sí ha sufrido mucho y que no tiene un modelo a seguir para tener una vida correcta. Puede que caiga en una buena familia y lo haga, pero no siempre es así. Y estatalmente no lo es, ya no lo es. Entonces de eso quería hablar, ¿no? De las constituciones en Cuba, todas las constituciones que hubo, 1901, 1940, varias más, apéndices que se le han hecho, enmiendas que se le han hecho, en el 59 hubo cambios, a la del 40, ¿no? Que la del 40 llegó hasta que Fidel hizo la del 76, y bueno, la más reciente, 2019, ¿no? Que recuerdo que dijeron eso mismo, que sí, la constitución muy importante, pero el partido y el gobierno y la revolución están por sobre la constitución.
Entonces, ¿para qué tú haces una nueva constitución si tú mismo dices que si el líder, el primer secretario del partido decide que el rojo ahora se va a llamar azul, aunque la constitución diga que no, que el rojo es rojo y verde es verde, él, porque es el presidente, lo puede decidir? Entonces, es totalmente absurdo. Y bueno, así hay muchos otros temas que me gustaría abordar sobre lo que está pasando en Cuba en este año, ¿no? En el 2026, un año que puede ser decisivo. Los gobernantes en Cuba lo nombraron el año del centenario del dictador Fidel Castro, ya lo sabemos, pero curiosamente, ¿no? Casi nadie está ni hablando mal, ni hablando bien. Yo mismo creé mi libro, escribí mi libro, llevo 10 años trabajando, más de 10 años trabajando en la figura de Fidel Castro, y saqué el libro este año para eso mismo, ¿no? Porque pensé que iba a haber una campaña sobre Fidel Castro, guau, guau, guau. Y realmente las cosas que ha hecho Donald Trump en este año les cambió, parece que el plan. Lo primero fue el 3 de enero que se llevaron a Maduro para Nueva York. Ya eso les cambió todos los planes, y luego todo lo que ha sucedido con Irán, con el narcotráfico en Colombia, México y varios países, varias situaciones, ¿no? De todo lo que está pasando en Oriente Medio, también en Gaza, Israel y Hamas enfrentados. Y son muchas situaciones, ¿no? Sin contar, ¿no? La guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania y muchos casos más. Y eso parece que les ha sacado del guión, ¿no? Se ve el estrés que tienen. El presidente designado, puesto a dedo, Díaz-Canel, cada vez está más flaco y más estresado. Raúl lo sacan de vez en cuando, aunque ya casi no puede caminar, va a cumplir 95 años. Y se les ha olvidado, parece, con poco la figura de Fidel. Si se les olvida a ellos, a mí no. Porque aunque muchos dicen queremos pasar página, no se debe pasar página tan rápido en una persona que, aunque parece que ya hace 20 años no lo tenemos ahí tan presente, ¿no? Porque en el 2006 fue cuando se enfermó y tuvo que dejarle el poder a su hermano Raúl, y ya de luego falleció en el 2016. Y hace 20 años que dejó de ser el líder histórico, máximo líder de la revolución, y hace 10 que falleció, pero su legado sigue siendo el mismo, y ellos mismos lo dicen, son continuidad, a pesar de que casi no han aprendido nada de él, ni de lo bueno ni de lo malo, ¿no? Cuando tú los ves hablar, tú dices, pero qué mala continuidad, es que no supiste ni clonarlo, ¿no? No es que uno quiera que tú seas igual a Fidel, pero es que si tú eres una continuidad, trata de serlo algo, ¿no? Pero no, ni eso has podido ser, eres un fracaso, ¿no? Los actuales gobernantes son todos mediocres, buscaron la gente más monigote, más fácil de manipular, y al final lo que han logrado es que cada vez el país se vaya más al garete, ¿no? Y no es porque con Fidel estuviese mejor, pero Fidel sabía jugar con la imagen que él ya había creado para el mundo, ¿no? Ya era una leyenda viviente, ¿no? Tanto enemigos como amigos lo veían como casi un dios, oh, Fidel, Fidel. Y él sabía jugar con eso y sabía esconder cosas para el momento en que fuese preciso sacarlas, ¿no? Y él siempre quedaba como que él tenía la última palabra, como que él había ayudado, como que había resuelto los problemas, y eso, claro, daba una máscara a lo que estaba pasando por detrás de verdad, toda la corrupción, todo el daño en todos los sentidos, ¿no? Antropológico primero que todo, y sociológico, pero también económico, político, etcétera, etcétera, ¿no? De eso. Y estudiar a la figura de Fidel nos ayuda a entender cómo llegamos a lo que hoy tenemos, al punto de hoy. Y no solo Cuba, eso es lo otro, no solo Cuba, implica toda Latinoamérica y más allá. Entonces, pienso que olvidarnos de esta fecha y tratar de pasar la página es un error, es un error. O quizás ese es el truco de ellos, que las personas no se enfoquen en Fidel Castro, para que la misma vez no entiendan lo que nos sucedió y no vean que lo que se necesita es una solución al problema de Cuba. Pienso que estudiando a Fidel nos vamos a comprender qué nos pasó y cómo encontrar las soluciones.
Si ellos no quieren, entonces con más razón hay que hacerlo, hay que estudiarlo, hay que seguir luchando.